Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que todo bien. Vamos a esperar unos segunditos que entren todos, ¿sí? Y todas, para comenzar la charla de hoy, ¿sí? Que es comunicación interna, un poco las herramientas de comunicación interna y, bueno, algunos conceptos básicos y algunos conceptos que vamos a aplicar hasta acá, hasta hoy, en la actualidad, de la comunicación interna. Eh, Vamos a comenzar en un segundito. Ahora estoy esperando a mi coequiper, que es el profesor Manuel Álvarez. ¿Mm? Así que bueno, ahí vamos a estar todos dando el tema de comunicación interna. Vamos a estar esperando unos segunditos a que todos se conecten. Y quiero, bueno, darles las muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar y luego vamos a hacer buenas tardes, vamos a hacer unas charlitas. Gracias, bienvenidos a todos. Y vamos a hacer unas pequeñas charlitas a través del chat, ¿sí? Buenas tardes, Eugenia. Así podemos también dar un espacio para las preguntas, las dudas, las sugerencias, ¿sí? Bueno, que van a ir teniendo en el transcurrir de la charla. Lo vamos a dejar para lo último, en el chat, así tenemos un poquito más de tiempo, para poder ir respondiendo a cada uno de ustedes. Bien, yo voy a aprovechar para ir compartiendo pantalla. Bien, y para por lo menos ir comenzando con el tema de hoy, que es comunicación interna. Espero que se vea bien. ¿Sí? Bien. En primer lugar, me quiero presentar. Yo soy la licenciada Mónica Antúnez, soy licenciada en Comunicación Publicitaria de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y bueno, y hace ya varios años, muchos, yo no digo cuántos, como Mirta Legrand, no digo cuántos, pero sí muchos años que estoy capacitando gente. No tanto, no tengo tanta experiencia como Mirta Legrand, pero bueno, muchos años aquí en la Universidad de Palermo, junto con otras instituciones educativas también de renombre, y también capacitando en una de las áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y quien me acompaña hoy es el profesor Manuel Álvarez, que ahí está, junto a mí, licenciado en Relaciones Laborales, y que luego de mi exposición va a continuar con su charla. También es licenciado bueno, ya les contará de la zona sur de nuestro Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Y él hará luego la presentación. Así que bueno, bienvenido Manuel, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. No, por favor, a vos, por acompañarme en mis conferencias y en mis locuras que nos gusta tanto capacitar, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos los chicos que ingresaron hoy. Seguramente después van a ir ingresando algunos más. Y bueno, y el tema de hoy es un poco la comunicación interna, ¿no? Es cómo trabajar la comunicación, si bien con una problemática sumada desde la comunicación interna por ahí más lejana o antigua, más de papel, digamos, a la que nosotros estábamos más acostumbrados,
y un poco ir a la comunicación de hoy, ¿no? Una comunicación muy digital, muy virtual, muy rápida, ¿no? Y bueno, y cómo ir adaptándonos también, y no adaptándonos por un lado y sin perder la esencia de la comunicación, ¿sí? Me gustó este tema para hoy, para conversar con ustedes, porque ustedes saben que yo les digo que la comunicación interna a veces es como, en el área de comunicación, como el patito feo, ¿vieron? Como el patito feo de la comunicación, porque todos quieren hacer comunicación externa. O sea, todos están enamorados con la publicidad, con la comunicación institucional, con las redes, ¿sí? Todo para hacia el público externo. Sin embargo, a mí me parece que el público interno es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante que podamos llegar a nuestro público interno, ponerlo de nuestro lado, ponernos, digamos, con ellos y a favor de ellos, para poder luego comunicar hacia la afuera. O sea, imposible una comunicación externa sin un buen público interno, digamos, sin un buen colaborador al lado. Entonces, pasamos, a ver, un poco, si quieren rápidamente, y después como ustedes quieran podemos seguir conversando el tema, pero un poco la comunicación interna vendría a ser una comunicación entre todos los miembros de la organización, ¿sí? Que bueno, muchos autores lo llaman los colaboradores. A mí me gusta la palabra, la verdad, colaborador, más que el empleado, ¿no? O el proveedor, ¿no? A mí me gusta la palabra colaborador, porque justamente es aquel que colabora con la identidad de la compañía, con la identidad, eh, con la identidad propia, y para formar una imagen en los públicos externos. Entonces es nuestro colaborador, y además permite que esta persona que colabora con ustedes sepan un poco, a ver, a dónde estamos parados, ¿no? Sepan el por qué y el para qué están haciendo esto, o el para qué tienen que vender esto, o por qué, o cuál es mi cultura corporativa, ¿sí? Y esto lo digo porque de ambas partes, ¿no? Más allá, muchas veces nosotros vamos a un lugar, más allá digo de cualquier ejemplo y más allá de cualquier experiencia que hayan tenido ustedes como estudiantes o como profesores o como empresarios quienes nos acompañan hoy. Pero digo, muchas veces uno va a una compañía o va a un negocio simplemente y dice, bueno, vengo por la promoción, vengo que me venda esto por la promoción. Y el vendedor me dice, ¿qué promoción? ¿No? Ah, no, yo no tenía la menor idea. ¿Qué producto? ¿De qué me está hablando? ¿No? Entonces, realmente lo que no quiero es que suceda esto, ni con su empresa, ni con tu institución, ni con tu público, ¿no? A mí me parece que esto es una de las peores cosas que nos va a pasar, o sea, que la persona no esté por lo menos informada. Entonces ahí vamos, por lo menos esto, que sepan el por qué y el para qué. Entonces, obviamente yo les voy a hacer como un planteo sintético y sencillo de la comunicación interna hoy, pero por supuesto esto abarca una parte, ¿no? Es mucho más amplio de lo que vamos a ver hoy, ¿no es cierto? Lo aclaro porque por ahí van a decir, Mónica, pero falta un montón de cosas que tenemos que ver y que vemos en clases y demás, pero bueno, tampoco es que lo queremos hacer tan extenso, ¿sí? Y tan teórico. Aunque sí, luego si ustedes quieren y tienen inquietudes, podemos ampliar o podemos dar bibliografía de donde hemos sacado, y por supuesto nuestros mails, etcétera, para consultar. Bueno, ¿cómo es? ¿O cómo debe ser, si quieren? Bueno, la comunicación con nuestros colaboradores
en primer lugar, yo creo que debe ser una comunicación sencilla, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto, no? Que la comunicación sea clara, sea simple, ¿sí? Sea comprensible para el público al que yo voy a dirigirme en ese momento, ¿sí? Por supuesto que tenemos que ver quién es este público, y es uno de los primeros pasos de nuestro plan de comunicaciones. ¿Comprensible para quién? Bueno, no es lo mismo ir a un médico, a un arquitecto, a un ingeniero, que a un obrero, ¿entienden? O a un albañil. ¿Por qué? Porque va a hablar de forma diferente, porque se va a comunicar de forma diferente, porque sus mundos son diferentes. Ni más ni menos, ni peor ni mejor. Digo, somos diferentes, ¿sí? Entonces es importante que esta comunicación sea comprensible, ¿sí? Sea pertinente, sea creíble. ¿Qué quiero decir con pertinente? Muchas veces las empresas nos hablan de sus objetivos, ¿no es cierto? O de sus market share, o de top of mind, etc. Y a veces no solo que puede ser no comprensible, sino que también puede ser no pertinente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sufriendo muchos problemas económicos, como lo es en la actualidad, muchos problemas sociales, y por ahí la compañía, la empresa o la institución está hablando de las inversiones en dólares que están haciendo las compañías de afuera, etcétera, etcétera, y las exportaciones, bla, 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 y por ahí, ¿entendés? No sé si es el momento o el lugar para hablar de este tema. ¿Se entiende? Digo, que sea pertinente también en el contexto en que nosotros nos estamos moviendo hoy. Y esto me parece también que, a ver, es sensible, ¿no? Hay información que tiene cierto tipo de sensibilidad. Entonces, me parece que además de ser, por supuesto, creíble, adaptada al público, etc., tiene que ser pertinente. No me parece menor esta palabra o esta información. Seguramente después Manuel les va a ampliar sobre algún otro tema o sobre alguna anécdota que él tendrá para contarnos. Y por supuesto sencilla, porque digo, no solo dos cosas, no solo en el habla, en cómo se dice, en la pronunciación, etcétera, sino además en cómo se presenta esta comunicación también a nivel de diseño, por ahí, ¿sí? Que no sea demasiado compleja, en mucha cantidad de información y de palabras y de colores, etcétera, ¿sí? Que puede hacer que esa información no nos llegue bien. Por eso digo, me parece que cuanto más sencilla, mejor es. Por otro lado, podríamos hablar del para qué, ¿sí? O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuáles son los objetivos, decimos nosotros, ¿no? En comunicación, o sea, ¿para qué lo hago? Bueno, no sé, dependerá de nuestros clientes y dependerán de las instituciones en las que estemos trabajando. A veces puede ser para involucrar al personal, porque vemos que un personal está como bastante por ahí distante, o no comprende, o no está del todo involucrado en nuestra causa, ¿sí? En lo que hacemos, en cómo lo hacemos, en para qué lo hacemos, lo que fuere. Puede ser también otro tema que es para darle coherencia y coordinación al plan de acción, o sea, para darle un poco más de sentido a lo que estamos haciendo y coordinemos entre todos los colaboradores este mensaje que le queremos dar al público, ¿sí? Con diferentes herramientas que luego vamos a ver, ¿no? Pero bueno, en principio yo lo que buscaría es un objetivo, ¿sí? No varios. Yo buscaría uno y después por ahí otro. Permiso.
muchas veces también quiero acompañar al cambio. ¿Qué significa? Bueno, puede haber un cambio de imagen, puede haber un cambio de identidad visual, puede haber un cambio de identidad corporativa, ¿sí? Puede haber un lanzamiento de nuevos productos. Puedo acompañar la imagen con alguna causa social. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en la Universidad de Palermo, en nuestra cátedra, con lo que es responsabilidad social empresarial. Entonces, por ahí yo quiero unir o conectar mi marca con la responsabilidad social. Entonces, ahí tengo otro objetivo, ¿sí? Quiero, ¿por qué no?, mejorar la productividad. Es un tema como, a veces, que no se habla de esto, ¿no? Porque ay, en comunicación como que es mala palabra, pero bueno, la compañía quiere mejorar su productividad, la compañía necesita mejorar su productividad y necesita aumentar sus partes del mercado, ¿sí? Sus cuotas de mercado. Entonces es un objetivo totalmente creíble y totalmente posible. Y en otros casos, o motivar al personal. A mí me gusta mucho este último objetivo, soy muy a favor, digamos, de este último objetivo, que es cómo lo motivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, el personal, y bueno, hoy en día tiene por qué, ¿no?, estar muy desmotivado. Como les decía, situaciones económicas, situaciones sociales, situaciones familiares, situaciones complicadas dentro del trabajo. Entonces, buscar formas para poder no solo involucrarlo, sino motivarlo. O sea, que venga con un objetivo al trabajo, ¿sí? Que venga con ganas, ¿sí? Con ganas reales, ¿no? Yo no digo que venga bailando una pata y que sea un cascabel y una alegría, pero digo, a ver, me interesa trabajar acá, quiero hacerlo, realmente tengo beneficios en este lugar. Y una pregunta importante, ¿no?, para mí, que debo tener en cuenta para que la comunicación interna sea efectiva. ¿Sí? Porque comunicación interna podemos tener, pero comunicación interna efectiva. Y para esto paso un plan de comunicaciones. Entonces dice, uy, viste qué plomo. Bueno, hay que sentarse a armar el plan, ¿no? Hay que sentarse a armar una estrategia, hay que sentarse a armar un FODA, hay que sentarse a hacer un diagnóstico. Esto lleva tiempo, esto lleva dedicación, pero bueno, yo soy también muy a favor de este plan de comunicación, porque me parece que da resultados. Me parece que por ahí tarda un tiempo, porque no es tan rápido, pero que, ¿no?, con nuestra paciencia y nuestra perseverancia podemos llegar al objetivo. Y bueno, les puse como 3 cosas, porque hay muchas, ¿sí? Pero como 3 cosas que a mí me parecen importantes, no solo a mí, sería muy ego decir a mí solamente, digo, a todos los que trabajamos y los que capacitamos en comunicación y a los autores. Pensar primero quién es mi cliente interno. O pensar, creo que es lo primero, después escucharemos a Manuel y él nos dirá su opinión también sobre este tema, pero me parece que es lo primero escuchar a mi público interno, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son sus falencias? ¿En qué anda? ¿En qué está? ¿Sí? Así como escucho a mi cliente externo, ¿no? Porque así como hago un mapa de empatía, o como hago un buyer persona, bueno, los que estudian marketing o comunicación, o relaciones públicas, etcétera, lo saben. Bueno, yo tengo que armarme como un perfil de qué hace esta persona, en qué área trabaja.
¿entienden? ¿Para quién trabaja? ¿Cuáles son sus puntos? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿No? ¿Cuál es? A ver, esta persona vive sola, es casada, tienen hijos. ¿Cuáles son sus prioridades en la vida? ¿Qué siente? Porque en base a esto voy a comunicar. Y esto quiero que quede bien en claro. Yo quiero captar su atención, por supuesto, y quiero dar un mensaje totalmente coherente con lo que yo quiero transmitir. Ahora, siempre desde lo que el cliente interno, mejor dicho, mi colaborador, también puede y quiere escuchar. Digo, no lo que a mí me gusta, ¿sí? No lo que a mí, Mónica, le gusta, no lo que a Manuel le gusta, sino al público al que vamos a dirigirnos, ¿sí? Les gusta o está tratando de escuchar y de poder comprender a esta compañía en la que está inserto, ¿sí? Y qué necesita, ¿sí? Yo, por ejemplo, a ver, tengo el caso, bueno, hay muchos casos, ¿no? ¿Sí? Con hijos, con sobrinitos nietos, que la compañía en la que trabaja el papá, ya hace un tiempo, que es una compañía de seguros muy, muy grande, les regala para el Día del Niño, un día de campo, para la familia, regalos para juguetes para los niños, y ellos están muy contentos con eso. O sea, y ellos, entonces, en un momento filman, no sé si se me escucha bien ahí, Manuel, ¿sí? Tenía la conexión inestable, cualquier cosa me decís. Gracias. Filman, y en un momento que salen en Instagram, dicen, ellos mismos dicen, gracias Zurich, ¿no? O sea, le hicieron una publicidad gratis, ¿entienden? O sea, a esto voy. Digamos, los mismos nenes, bueno, como muchas personas, como cliente interno, digamos, que han recibido, ¿no es cierto?, alguna de la comunicación que la empresa quiere dar, porque sabe que muchos de sus empleados tienen hijos, y saben de las necesidades de sus hijos, y de pasar el tiempo en la familia. Entonces, es mucho más que un folleto, es mucho más que un memo, es mucho más que ¿entienden?, que una revista. Es mucho más que todo eso. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, obviamente muchas veces puedo buscar ciertos líderes de opinión, ¿sí? Tengo que buscar también hablarles en un momento adecuado, como decíamos, ser pertinentes, ¿sí? Y escuchar e interpretar este feedback. ¿Qué es lo que me está diciendo la persona? ¿Qué es lo que me están diciendo estos empleados? Muchas veces, bueno, Manuel va a hablar un poquito de liderazgo también, ¿sí? Por ahí, así que lo dejo un poquito para él, pero bueno, muchas veces buscamos algún líder, ¿no? Alguna celebridad también externa o interna, alguna persona con la que nos podemos identificar y que su rol de liderazgo esté presente y que lo podamos seguir en esta comunicación, ¿sí? Y muchas veces este liderazgo es positivo. Tenemos que justamente llegar a estos empleados e informar, como decíamos, sobre la institución, preparar el terreno por ahí para los cambios. Por ahí no es informar directamente el cambio, voy a lanzar tal producto, voy a lanzar tal identidad corporativa nueva, como hizo el Banco de Galicia, por ejemplo, cuando lanza toda su identidad completamente nueva al mundo externo, digamos, a la calle, ¿sí? Al público externo, sino preparar al público interno antes para ese cambio, ¿sí? Por supuesto, obviamente, no está de más decirlo, con parámetros totalmente éticos, ¿sí?
¿Cómo puedo llegar al público interno? ¿Cómo puedo llegar al público interno? En definitiva, con una gestión que me parece, y ahí de la mano de justamente de otros colaboradores, tanto del área de comunicación, del DIRCOM, digamos, como también el área de relaciones laborales, de relaciones públicas, de comunicación interna, ¿sí? Con una gestión obviamente responsable, por supuesto, y lo más creativa que se pueda. Tratar a la gente con corrección, obviamente, estoy diciendo una obviedad, pero muchas veces no sucede, ¿sí? Entonces, empezar a tratar de una forma con respeto, con corrección. Me parece muy importante. Y hay un tema también que me parece más importante todavía, es poder lograr un clima saludable dentro de... O sea, y todo esto también lo logro, no importa el tamaño de tu compañía. Yo sé que tal vez muchos de ustedes trabajen en una compañía, o muchos de ustedes tengan una pyme, o muchos de ustedes quieran conformar una pyme, perdón, o una ONG, o lo que fuere, ¿sí? No importa el tamaño, no importa la cantidad, si vas a 40.000 empleados o si vas a 3, pero me parece que lo importante es poder lograr un clima saludable de trabajo, ¿sí? Que ese trabajo sea realmente que vos puedas trabajar bien, que puedas estar bien, que puedas estar conforme, y que si te vas por un trabajo mejor, ¿sí? Que sea comunicándolo, ¿sí? Y que sea de la mejor forma posible. Lograr capacitación con el personal, este puede ser también algún estilo de motivación. Lograr un compromiso también con nuestros colaboradores, ¿sí? Que estén bien, que estén comprometidos, que estén capacitados, poder otorgarle esa capacitación. Y por supuesto todo esto se da con confianza, ¿sí? Con la confianza de que me están capacitando para que yo esté mejor en el trabajo, para que mi equipo esté mejor y para que podamos lograr juntos ese contenido, ese cometido. ¿Qué es lo importante? Lo importante es poder agregar valor a esta comunicación, tener una actitud totalmente proactiva, no solo de la empresa, ¿no es cierto?, del empresario, digamos, de la institución, sino también nosotros como empleados o como directivos, y una visión constructiva, o sea, poder aportar todos estos valores de una visión constructiva y de aprendizaje, no de una visión destructiva, ¿sí? Porque muchas veces se... Bien, bueno, ahora seguimos entonces directamente con las acciones de la comunicación interna, ¿sí? Una vez que tenemos el por qué, el para qué, los objetivos, ¿sí? A mí me gustaría ir directamente a algunas acciones de comunicación interna que seguramente a ustedes les pueden ser muy útiles, ya les decía, en sus compañías, en sus empresas, en sus pymes, o como coordinadores, ¿no? O como de comunicación, ya sea interna o externa, donde estén trabajando en la actualidad. Bueno, la comunicación interna, aquellas herramientas o aquellos instrumentos que nosotros tenemos, podemos tener soportes tanto escritos, que era lo que yo les decía que se usaban mucho antes, ¿sí? Soportes orales y soportes audiovisuales, que son por ahí los que se utilizan mucho más en la actualidad, ¿sí? Obviamente que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, cada uno tiene sus problemas, ¿sí? Y sus beneficios, dependiendo de cómo lo usamos, para quién, y otra vez siempre dependiendo de cuál es el público interno al que nosotros nos queremos dirigir con esta comunicación. En sus soportes escritos tenemos
diversos, ¿no? Voy a poner aquí para que lo vean un poquito más grande: escritos, orales y audiovisuales. En algunas de los soportes son las auditorías de clima interno. Esto, bueno, también lo podemos hacer en forma conjunta, ¿no? Porque en un principio tal vez era solamente la persona que estaba en lo que llamábamos recursos humanos, el que establecía este tipo de auditoría, pero hoy en día en realidad se hace tanto de las relaciones públicas, de la mano de las relaciones públicas, como de las personas de personal o de recursos humanos o de relaciones laborales. Es una auditoría de clima interno que puede marcar también justamente esto que le hablábamos de si es el clima saludable para nuestra comunicación, ¿no es cierto? Que se pueden hacer a través de encuestas, de entrevistas o de entrevistas en profundidad, o de diversos tipos de herramientas que hoy en día son más que nada herramientas que se pueden establecer en forma audiovisual. También tenemos las famosas carteleras, ¿no? Digo famosas porque todos nosotros, bueno, los que somos más grandecitos, nos acordamos de que en toda institución había una cartelera informativa, generalmente en papel, ¿no es cierto?, mostrando, bueno, cuáles eran los momentos o los lugares o los eventos más importantes que la compañía quería comunicarle a sus empleados, sus colaboradores. Bueno, otro es el famoso también boletín informativo, que era siempre en formato papel, y que ahora se ha pasado más en un formato web, ¿no es cierto? O sea, se ha transformado todas estas comunicaciones en un formato web, pero siempre que sea, a ver, no importaría tanto el formato hoy en día, sino me importaría que ustedes piensen en qué es lo que se quiere comunicar, de qué forma quiero comunicar y cuáles son los puntos más importantes que tengo que decir, más allá del soporte, si es escrito, si es audiovisual, o si es solamente auditivo, que puede ser hoy con un podcast, por ejemplo. Bueno, otra de las herramientas, de las grandes herramientas que muchas veces nosotros somos invitados, como en el caso de hoy, son eventos y conferencias. Tantos eventos como se hacen para el público interno solamente, como hay eventos también que lo hacen para el público interno y externo, a la vez, o como primero se hacen para el público interno y luego se comunican para la prensa, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día muchos de estos eventos, conferencias, charlas, seminarios, capacitaciones, etcétera, también se hacen a través de, por ejemplo, como estamos hoy, a través del Zoom. Y muchas veces son grabados también. Bueno, después está el famoso house organ de la compañía, que son las famosas revistitas. Acá, bueno, la revista esta es muy larga, muy grande, salió un poquito comprimida en el PowerPoint, pero bueno, muy famosos los diversos house organ de, por ejemplo, de Coca-Cola, con el lanzamiento de nuevos productos, con la parte social, con los acontecimientos, con los cumpleaños que hay, por ejemplo, de algunos de nuestros colaboradores, con los eventos y con las noticias más destacadas. Como ven acá, es importante que el house organ tenga un día, una fecha, un mes, tal vez uno por mes, el número de edición, etc. Hoy en día ya pasamos de lo que era el house organ, la revista, ¿no?, que hojeábamos en la compañía, a directamente una intranet y un house organ de tipo virtual. Después estaría el trabajo en equipo, ¿no? Los diferentes trabajos en equipos que son
para mí sumamente importantes, tanto un trabajo en equipo, digamos, dentro de la oficina, o a través del Meet, del Zoom, o a través de en un bar, en un lugar específico, digamos, y a través de pequeños equipos o de un gran equipo de trabajo, digo, de pequeñas áreas, ¿no? Después pasamos a diversas evaluaciones también. Bueno, un tema también a veces que puede llegar a ser complicado, ¿no es cierto, Manuel? O un poquito ríspido, como las evaluaciones de desempeño, ¿no? Eh, Tema muy complicado eso. Hay que saber argumentarlo muy bien y hay que saber sostenerlo muy bien. Eso es un trabajo muy delicado, si se quiere, ¿no? Pero no por eso lo podemos obviar. Justamente hay que enfrentarlo, hay que argumentarlo, hay que sostenerlo y bueno, ser también muy proactivo en esto, ¿no? Sí, es decir, el hecho de que uno no tenga un buen desempeño no implica un aspecto negativo, sino ver los aspectos a mejorar en todo caso, ¿no? exacto, Ujú. exacto, ¿no? Y cómo se lo comunicamos también Por nosotros, supuesto, ¿no? sí, sí, sí. Eso me parece nosotros desde el área de comunicación, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a decir, no? Es como cuando te vienen a observar, ¿no? O sea, cuando desde pedagógicamente vienen a observar una clase o una capacitación, decís, bueno, en realidad están evaluando mi desempeño, pero para mejorar, por eso hablábamos de los aportes constructivos, ¿no? De las relaciones públicas y no destructivos, ¿no? El aporte que sea una construcción para un mejor conocimiento de Mm. los temas o de la compañía, ¿no? Si me permitís un segundo, Sí, cómo no. un compañero profesor que yo tuve en un lugar era ministro de Cancillería, o sea, diplomático de carrera, y él me dijo una vez que el arte de la diplomacia es decirle a las personas lo que pensás, pero sin lastimarlas. Claro, Y siempre me ha quedado eso como algo muy importante, porque si no seríamos hipócritas. obvio. Entonces hay que decirle, mirá, no estuviste a la altura de lo esperado, a decirle otra cosa, digamos, un poco grosera o un poco fuera de lugar, ¿no? Claro, o un reto, ¿no? O un Correcto, mal claro, sí, carácter, sí, sí, sí. ¿no? Mm. Sino que bueno, no hemos podido cumplir los objetivos, como nos Claro, puede sí. pasar todos los días, no solo en el ambiente laboral, sino en el Mm. ambiente familiar o Mm. con los amigos, o en cualquier ambiente que el ser humano Mm. esté rodeado, ¿no? En cualquier Mm. contexto, digo. Por Pero bueno, supuesto. sin lastimar al otro, ¿no? Esto Ujú. me parece como humanizar Mm. también nuestra tarea. ¿Mm? Claro. A mí me parece muy importante esto, ¿no? Mm. Cómo humanizamos nuestra tarea de comunicación. Mm. Por eso digo las evaluaciones de desempeño. ¿Cuáles son los objetivos? Y también tener objetivos claros, ¿no? Porque a veces, viste que muchas veces sucede que estoy en un lugar, pero no sé para qué, ni por qué, ni qué tengo que hacer, ¿no? Esto Mm. me parece claro. Mm. ¿Y a dónde quiero ir? ¿No? Por eso esto me pareció, más allá de la encuesta o de la entrevista, me pareció esta imagen como reflejando, bueno, cuántos escalones tengo que subir, ¿no? Hacia dónde quiero ir, qué quiero cumplir, Mm. etcétera. Exacto. ¿Qué espera también, ¿no? ¿Qué está Ujú. esperando esta institución de Mm. nosotros? Mm. Bueno, después hay otra herramienta que no es después, es dentro también de todas estas herramientas que se usan mucho, que es la intranet, ¿no? Y en la intranet me parece que hoy se fusiona todo, ¿no? Porque se está fusionando el boletín, se está fusionando el mensaje, se está fusionando todo lo que dijimos, por ahí el house organ, el boletín informativo, la carta, el memo, etcétera, ¿no? Sí, por ejemplo, acá hay un mensaje de la gerencia, posibles también contrataciones, para subir los currículum, etcétera.
Después hay otras herramientas que son más tal vez cuantitativas, ¿no? Como por ejemplo la memoria anual, el balance, ¿no? Que tal vez no sean, a ver, tan ligadas a nuestro quehacer cotidiano como comunicadores, digo, ¿sí? Pero sí que son muy importantes para la compañía, y también saber leerlos, y saber comunicarlos, y saber decir, bueno, ¿cómo estamos a nivel números? ¿No? ¿Cómo estamos también dentro a ver, de la actividad global y dentro del mercado global, y cómo nos está yendo, ¿no? Me parece importante también esto. Bueno, y acá la que más me gusta, la que más me gusta a mí, que es las comidas de trabajo, ¿no? Me parece que las comidas de trabajo me parece que son muy atractivas, porque tanto para los desayunos de trabajo, el cóctel, la reunión, el almuerzo, lo que fuere, el brunch se usa mucho ahora, compartiendo también una comida, uno puede, así como en la familia, ¿no? Uno puede tal vez conversar algunas cosas, tal vez ver el clima, ¿m? Que se vive, tal vez ver qué le está pasando a ese colaborador, ¿no? Y compartiendo algo rico. A mí me parece que la comida de trabajo también se usa mucho para otro público, que es el público prensa. Cada vez que le queremos comunicar algo a la prensa, tenemos que servirle algo rico para que venga primero y para que nos comunique nuestro mensaje hacia el exterior. A mí me gusta mucho el tema de compartir algo, aunque sea un café, ¿no? Porque a veces, bueno, uno de los temas que nos dicen mucho es, no, bueno, pero nosotros no tenemos presupuesto. ¿No, Manuel? Es lo que escuchamos, no, pero nosotros no tenemos presupuesto, no tenemos plata. Bueno, por ahí es un café con unas medias lunas, o sea, no es necesario que sea una gran cena, o un gran cóctel. Pero siempre la comida, decimos que une, ¿sí? Saca una sonrisa, algo rico, algo sabroso, me parece que es interesante. Y después, bueno, hay otros instrumentos que también se usan mucho, como puede ser el programa de becas, el programa de capacitaciones, ni hablar de becas en el exterior o en el interior, publicaciones para ciertos segmentos, que pueden ser tanto publicaciones, ¿cómo se dice?, formales como informales, o pueden ser publicaciones escritas o audiovisuales, para ciertos segmentos, digo, por ahí para proveedores, o para financieros, o para el público accionista, ¿sí? Que no son digamos, por ahí el empleado, el colaborador más interno o más de todos los días, ¿no? Tenemos que verlo. Y también hay algo que me parece interesante, poder comunicar el tema de la recorrida por las instalaciones, sobre todo cuando aquellas personas del público interno son nuevas, ¿no? Y no conocen. Y qué feo es llegar a una nueva empresa o una nueva institución y que no conozcas nada, y que no te muestren nada, ¿no? Ni dónde está la cocina para prepararte un café, ni dónde están los baños, ni dónde está la sala de reunión, ni dónde está no sé, el proyector, la computadora o lo que fuere. ¿Sí? Bueno, mucho más si es una fábrica grande, ¿no? O una compañía enorme. Programas de capacitación, emails, ¿sí? Programas de capacitación, bueno, hoy en día muchos virtuales, la importancia de los mails también con un tema específico. Y bueno, y llegando a lo último de esta primera parte, digamos, es el nombre, ¿no?, que yo le di por ahí al hoy, es que del memo al meet, del memo que nos mandaban por escrito, ¿no es cierto?, que nos dejaban en la bandeja de entrada, escrito y en un papelito, a lo que es la comunicación de hoy pospandémica, ¿sí? Ya muy reiterada, y que también hay que saberla cómo usarla, ¿sí? Tampoco que sea
tanta cantidad de reuniones virtuales, porque también me parece que pueden ser una desventaja. Que sea mucha cantidad de Meets o Zoom o de lo que fuere, ¿no? Muchas cantidades de reuniones virtuales, como tampoco que no haya nada. Me parece que hay que lograr como un justo equilibrio. Bueno, nos pueden dejar sus dudas o sus preguntas a través de nuestro correo. Mi correo personal es moniantunes@yahoo.com.ar, ¿sí? Y por supuesto, desde mi parte, agradecerles a todos y ahora le doy lugar a Manuel, dándole también las gracias. Y bueno, te doy lugar para que hables de tu parte. Bueno, a ver si Muy puedo bien. subir. Ahí está. Si puedo subir el material que teníamos. Perfecto. El, ahí está. Antes de entrar con esto, me pareció interesante. Yo hice muchas anotaciones de las cosas que decía la profesora Antunes. Uno de los temas es la comunicación formal y otra es la comunicación informal, ¿no? La comunicación formal hay que planificarla, hay que saber comunicar, valga la redundancia, qué es lo que realmente se quiere decir. Obviamente, como decía Mónica hace un rato, poder comunicar de una manera tal que los lenguajes se adecuen a los oyentes, ¿no? Una de las cosas que he anotado, otro tema que me pareció interesante, esto de colaborador, ¿no? En la comunicación, en las empresas, a veces se dice, esta persona me sirve para, y otros dicen, esta persona colabora con nosotros en este proyecto. Ahí hay una cuestión ética fundamental, porque si yo digo alguien me sirve, estoy usando una palabra latina que es uti, ¿no? Que lo usaba mucho Juan Pablo II, que en Labor in Insert, creo que fue uno de los documentos que sacaron, de la persona como utilización, como objeto, ¿no? A mí la computadora me sirve, pero no la persona colabora, ¿no? Otro punto, esto de la adecuación de los lenguajes, también lo miré un poquito desde las profesiones, ¿no? El contador tiene un lenguaje, el ingeniero tiene un lenguaje, anoté algunos, ¿no? El médico tiene un lenguaje, el analista de sistema ni hablar, los de recursos humanos, los psicólogos, y sigue la lista, ¿no? Y en una empresa confluyen muchas profesiones, el químico, el biólogo, ¿no es cierto? Y cada uno tiene un lenguaje específico, ¿no? Y esto es también en la comunicación informal, donde a quién le estoy dirigiendo ese mensaje, ¿no? Y me pareció interesante pensarlo. El otro punto de la comunicación también juega mucho el tema de lo gestual, ¿no es cierto? Cómo lo decimos. Recuerdo hace unos cuantos años en la facultad estudiábamos y trajeron el ejemplo de un actor ruso que tenía que hacer una práctica y tenía que decir buen día. Tenía que salir y entrar y decir buen día, y alcanzó a decir, creo, más de 20 veces buen día, pero cada buen día reflejaba un estado de ánimo. Y ese es un ejercicio que hacen muchos los actores, porque yo puedo decir buen día, o buen día, entonces son dos cosas distintas, ¿no? Y esto se refleja en las personas, en todos nosotros, ¿no? Eso me pareció interesante tenerlo presente. El tema de la motivación, había dicho Mónica, ¿no? Y la motivación está ligada a las necesidades de las personas, ¿no? Y el tema de las necesidades nos ubica muchas veces en cuál es mi necesidad personal, cuál es mi necesidad en la profesión, cuáles son mis objetivos. Entendiendo esto desde jefe, empleado, de gerentes y empleados, toda la organización tiene todo lo mismo, ¿no? Entonces, me acordé de Viktor Frankl, un famoso psicólogo discípulo de Freud,
que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y yo ahí lo tomo algo de él, que nosotros hacemos las cosas por un sentido. ¿Cuál es el sentido por el cual hacemos algo? ¿No? Decía, es decir, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Hace unos años una chiquita de 15 años me dice, a mí no me gusta estudiar, ¿no? Entonces yo le dije, ¿pero qué te gustaría hacer de grande? Y a mí me gustaría, creo que me dijo algo así como el arte, la música. Bueno, entonces terminar el secundario para después dedicarte a la música. Ese es tu objetivo, le dije, ¿no? No sé si le sirvió, pero por lo menos el sentido es que tenés que terminar esto, aunque no te guste, para después ir a avanzar sobre lo otro. Entonces le encontrás un sentido a lo que haces, ¿no? Y esto del conocer al otro o a los otros también es interesante, porque muchas veces no sabemos quién está al lado nuestro. Un ejemplo que me viene a la mente es que un día yo trabajé en una multinacional de la construcción española muy grande, entré para la licitación de Yacyretá, entré por el diario, en esos tiempos el diario Clarín debajo del brazo, y trabajé en ese proyecto. Y claro, yo era un cadete, y a los ingenieros los veía como algo muy grande. Un día el jefe me dijo, Manuel, mi jefe directo, mañana venite de zapatillas y de un pantalón medio gastado, me dice, porque de acá, del trabajo, nos vamos a la cancha. Efectivamente, nos fuimos a la cancha de River a ver Argentina-Brasil. Y nos fuimos a la platea, fuimos a la Popular, toda la oficina. En el entretiempo, yo discutía de fútbol con un ingeniero, pero en determinado momento me di cuenta que ese señor era muy importante, pero en ese momento estábamos en un plano de igualdad y nos conocimos como personas los dos. Y yo descubrí una persona, no un ingeniero. Y eso fue fundamental en las relaciones humanas de esa empresa. Lo recuerdo con mucho cariño porque me sentí persona, no el cadete, y yo lo vi a él como persona, después ingeniero, ¿no? Y eso es algo que hace mucho a la motivación para trabajar en un lugar, ¿no? Bueno, esto es alguno de los temas que me quedaron ahí. También trabajando en esa empresa, una vez un obrero de la construcción tuvo un problema con la empresa, y claro, la empresa se llama Dicasa, Dragados y Construcciones Argentina Sociedad Anónima. Claro, es una sigla, pero ¿qué dijo el obrero? Me voy a quejar con el señor Dicasa. Claro, eso es un error no de él, sino de la empresa, porque él no conocía la empresa. Y eso es un problema de comunicación, ¿no? Algunos de los temas que son importantes, que me quedaron aquí, más que nada es esto, y el tema de que todas estas cosas hablan de las necesidades que tenemos todos en las empresas, y lo que se llama la teoría del vínculo, que es una palabra muy de Pichon Rivière, de la psicología social, pero que el vínculo es la necesidad que tengo yo, la necesidad que tiene el otro, y en ese se establece un vínculo. Pero ese vínculo se mueve constantemente. Hoy tengo una necesidad, mañana voy a tener otra. Él tiene otra necesidad, hoy. Entonces tenemos que estar constantemente actualizando el vínculo entre las partes. Y esa es una tarea de siempre en la comunicación interna de una empresa. Yo hoy tengo una necesidad, dentro de 2 o 3 años o dentro de 6 meses tengo otra necesidad en la empresa. Y a todos nos pasan exactamente lo mismo, ¿no? No sé si esto ayuda un poco a lo que estuvimos charlando. Seguramente les puede ayudar mucho, supongo, a nuestros oyentes, y ojalá que luego también nos pregunten, ¿no es cierto, Manuel? Sí, no sé si nos queda mucho tiempo para esto, pero bueno, decía comunicación responsable, ¿no? Establecer hábitos de comunicación responsable. La responsabilidad en lo que decimos es muy importante, ¿no? Porque eso va a marcar mucho la importancia que la empresa o nuestros jefes les dan a las cosas que hacemos.
Y eso es muy importante cuando uno lidera, cuando uno es jefe, la misión, digamos lo que se entiende como la función y el rol. A veces tenemos una función que no pega con el rol. Se nos pide que seamos gerentes o jefes o supervisores, pero no asumimos ese rol. Y el rol es que todos nos van a mirar a nosotros, o nosotros vamos a mirar al jefe. No en su función específica, pero sí en su conducta para con el grupo. Por eso habla de la responsabilidad, de qué le decimos a las personas y cómo actuamos. Si yo digo que todos tienen que llegar temprano y yo llego tarde, evidentemente no soy responsable ahí, ¿no? Me decía hace unos años un compañero mío, un amigo, que estuvo en el batallón de infantería de Marina 5, que tuvo su desempeño en Malvinas, fue el mejor desempeño que tuvo nuestras fuerzas, uno de los mejores, y él me hablaba de su jefe, y claro, porque el jefe escribió un libro y yo lo leí, entonces como él había sido subordinado de esta persona, le pregunté, ¿cómo era el capitán Robacio? Y él me dijo, él decía, vamos al frente, vamos a hacer esto, y él iba primero. Y eso para nosotros era algo grandioso. Él no estaba nunca atrás, él estaba siempre adelante. Y eso marcó mucho el liderazgo de esta persona. Es decir, dar el ejemplo, ¿no? Un poco la comunicación interna tiene que ver con la gama de temas, de qué vamos a hablar, de qué tenemos que hablar. Los propósitos de las reuniones, ¿para qué se hacen las reuniones? Vamos a hablar de un tema, de dos temas, de varios temas, o de un tema en específico. El propósito de la reunión, ¿no? El objetivo. La igualdad de comunicación. ¿Qué es la igualdad de comunicación? Es que todos son importantes cuando dicen algo, desde el portero del edificio hasta el gerente más alto. A veces las personas que están en la base de esa pirámide saben más de la empresa que el mismo gerente. Porque es el que ve, el que está en la línea de ventas de una organización es el que conoce más al cliente que el gerente. El gerente ve datos muchas veces de ventas, ¿no? Pero no ve lo que pasa adelante. Entonces la igualdad de comunicación es un punto muy importante. Siempre aquí no existe el tema de, lo dijo fulano, es el cadete. No. Acá es muy importante la igualdad de comunicación. La tradición oral y escrita que se da en las organizaciones. Hay organizaciones, sobre todo las empresas pymes, sobre todo, hablan mucho de lo informal, de la comunicación, digamos, que dice, es todo oral, no hay nada escrito, ¿no? Y hay organizaciones que le dan mucha importancia a la escritura, a los manuales, a de cómo se hacen las cosas en la organización, ¿no? Muchas organizaciones, yo soy de ver muchos programas de Estados Unidos que hablan de las empresas chicas, y había una empresa en Estados Unidos que fabricaba un pancito que venía de la abuela, era una empresa familiar, pero que se hacía oralmente. Ahora, en un momento dado, esa gente desaparecen y no hay nadie que siga la tradición que le ha dado fama a esta organización. Entonces hay que escribirlo y hay que traducirlo también, porque una cosa es que lo haya dicho la abuela, después la madre y después la hija, y después se lo tenga que transmitir a otra persona, ¿no? Esto es muy importante en la organización. Entonces, De teníamos... todo, Sí. Manuel, una pequeña interrupción, pero digo, también esto de transmitirlo a las nuevas generaciones, que a la vez tienen nuevos lenguajes, nuevos Sí. códigos, ¿sí? Que tenía mi abuelo, mi bisabuelo, mi mamá, yo, mi hija, etcétera, ¿no? Y cómo Claro. estos que hablabas hoy de los nuevos lenguajes y de las nuevas formas. Por eso digo, siempre a mis alumnos les digo, no, si está por escrito, mejor, porque también tenés luego esta interpretación de la cuestión, ¿no? Y luego el teléfono descompuesto, ¿no? Si tengo como una mala interpretación del mensaje, ¿no?
Sí, los otros días un delegado en un curso que estoy dando en el sindicato gastronómico me decía que había una empresa, no voy a dar el nombre porque es muy conocida, tenía un señor que hacía pan dulces y que cuando estaba él vendían 25.000 pan dulces en época de fiesta. No llegaron a un acuerdo con el dueño de la empresa y se fue el hombre. A partir de ahí empezaron a vender, si llegan a 10.000 es mucho. Ahí hay un tema de comunicación, un tema de que no se escribieron los manuales, un tema de que no se capacitó a la gente. Y esto es muy evidente, digamos, se puede ver esto, ¿no? Por eso la comunicación es importante. Por eso es cuando preparamos gente para el trabajo, un poco lo que decía Mónica, es preparar también a las futuras generaciones, a los que vienen abajo, a tener laderos al lado de quien hace un trabajo, ¿no? Y cómo se transmite y cómo se comunica todo eso que se enseña, ¿no? Bien, el significado, las dimensiones del significado. ¿Qué son las dimensiones, no? ¿Qué significado le damos a las cosas? A veces entre el compañero dice, mira lo que me dijo, yo te lo mataría. Evidentemente no lo va a matar. ¿Cuál es la dimensión de eso, no? A veces hay que entender las dimensiones de cómo se dicen esas cosas y por qué se dicen y en qué contexto, ¿no? Los contextos pesan mucho en la comunicación. El tema del compromiso. No sé si, creo que a muchos nos pasa que a veces le hablamos a personas y no nos están escuchando. Ponen el oído, pero no te escuchan. Y eso tiene que ver con el compromiso en la comunicación. Es decir, el ser humano está preparado para hablar con otro, no para hablar con un espejo. Nosotros no hablamos con el espejo, salvo cuando estamos en el baño y decimos cosas al espejo. Y nos damos cuenta, porque si no nos damos cuenta tenemos un problema. Pero en realidad las personas estamos para el ida y vuelta en la comunicación. Esto es un tema muy interesante para desarrollarlo quizás en otro momento, pero nosotros no solo vivimos de lo que comemos, sino del otro. Existimos porque el otro existe. El otro es el que nos da existencia, ¿no? Entonces ahí va el compromiso, ¿no? La presencia personal tiene que ver con ubicarse también en el trabajo, en las condiciones en las que uno trabaja, ¿no? Es muy interesante el tema de la presencia personal. Un trabajo que yo tuve hace muchísimo, fue mi primer trabajo formal en una óptica mayorista, estaba atendiendo público y de la oficina me estaba viendo el gerente y yo tenía la camisa afuera del pantalón. Y él me llama, me dice, Manuel, vení. Y cuando dice, tenés la camisa afuera. Interesante, ¿no? Puede ser una soncera, pero es muy importante eso. A mí me enseñaron a cómo tenés que tratar a la gente, cómo tenés que estar en un lugar, ¿no? Era mis primeros 18 años, ya voy por unos cuantos 18 años, mi primer 18 años en el que aprendí la presencia personal en un trabajo y en una situación dada. Bien, la gama de temas, bueno, desarrollando un poco, ¿vamos a hablar de muchos temas o vamos a hablar de un solo tema formal, de un tema? Esto pasa mucho en las reuniones de consorcio. ¿De qué vamos a hablar hoy? A veces lo juntamos porque se rompió no sé, algo del gas, entonces es un tema. O vamos a hablar de 3 o 4 personas que no pagan las expensas. O vamos a hablar de algo del gobierno de la ciudad que nos afecta al edificio. ¿De qué tema vamos a hablar, no? Propósito de la reunión, intercambio de información. Vamos a hacer un intercambio de información. Eso es interesante. O vamos a hacerlo para desarrollar relaciones entre las personas. Racional el primero, informativo y racional, va a ser intercambio de información o desarrollo de relaciones. Son las dos opciones que tenemos en una comunicación. ¿Qué más hay? A ver. Igualdad de comunicación. Bueno, esto un poco lo hablé al principio.
Las relaciones jerárquicas no necesariamente significan desigualdad a la pauta de comunicación. Todos son importantes y a veces del que menos esperamos es el que nos da esa información que es vital para la organización. Nunca, nunca se debe menospreciar lo que dice una persona. A veces miramos la jerarquía y a veces le damos importancia a la jerarquía y quizás no es tan importante lo que está diciendo. Y a veces al cadete, al empleado, no le damos importancia y es quien te da esa información vital para la organización, ¿no? La tradición oral o escrita, es muy interesante las dos cosas, ¿no? La tradición oral quizá refiere más a la comunicación informal, a la informalidad, que por ser informal no debe ser de ninguna manera falta de responsabilidad, falta de tacto. ¿Qué podemos decir en determinado momento, ¿no? Y la tradición escrita, que ya Mónica ha hablado bastante del tema, ¿no? Pero mucho en la tradición oral es ubicarnos en la situación, ¿no? De lo que está sucediendo. ¿Qué le podemos decir a las personas? ¿Qué más tenemos? La presencia fuerte, débil, también habla un poco del posicionamiento de uno, de cómo dice las cosas. Tiene que ver con la estima. El tema de la estima es muy importante. A veces hay personas que, me incluyo, somos a veces naturalmente más tirando a baja estima que a una sobreestimación, ¿no? Y a veces el gerente se da cuenta de eso y ayuda a esto, a que la persona se empodere, por decir una palabra más moderna. Yo recuerdo un caso de que cuando terminábamos cada licitación en esa empresa que yo era cadete, íbamos todos juntos a comer, a esto que hablaba hoy Mónica de la comida. Y fuimos a una cantina en La Boca, y claro, ¿quién se sienta en la cabecera? El gerente. ¿Y quién se sienta al lado del gerente? Y nadie quería ser el primero en ir a sentarse al lado del gerente. Imaginen esta situación. ¿Y qué dijo el gerente? Manuel, yo era el cadete, venga usted y siéntese acá. ¿Y saben qué dijo el gerente? Algo que también me quedó grabado por el resto de mi vida. Dice, Manuel es tan importante como cualquiera de nosotros, porque nosotros nos matamos haciendo cálculos, planos y documentos y Manuel se los lleva a la calle. Y si Manuel pierde uno de estos documentos, pierde el trabajo de todos nosotros. Fíjese qué interesante eso. Si no quedaba como algo demagogo, que se siente el cadete, pero no, lo puso en un lugar correcto, que era cierto. Yo me iba con los planos a la calle, me llevaba documentos, cálculos, que a veces pasaban días haciendo cálculos, y después yo me lo llevaba. ¿Y quién era el importante ahí? Todos somos importantes. El cadete y el gerente que hizo el cálculo. Por eso esto de la presencia personal tiene que ver con la estima de nuestros trabajadores. Valorar lo que la persona hace. Valorar lo que la persona hace. Y el último punto, dimensiones del significado. Multidimensional, a una palabra le podamos dar muchas dimensiones o una sola dimensión. ¿Cuál sería el ejemplo? Multidimensional, tenemos que crecer. Esa es una palabra que da muchas dimensiones. Al que fabrica, al que está en producción, al que está en venta, al que está en, qué sé yo, en la parte de liquidación de sueldos, muchas dimensiones. Unidimensional, estamos flojos en las ventas. No tenemos productividad. Tenemos problemas de costos. Eso sería unidimensional en la comunicación, ¿no? ¿Y qué más? Creo que llegamos al último punto, el grado de compromiso en esas reuniones, el grado de compromiso que tiene que haber siempre en todo esto. Creo que esto abarca también el tema de la motivación de las personas,
porque las personas pueden decir, uy, tenemos otra vez una reunión, ¿no? Y eso significa un distanciamiento. Mañana a las 8, antes de empezar, tenemos una reunión con el gerente. Y hacen este movimiento de la cabeza, es porque hay un distanciamiento. Y ese es un indicador de que se perdió el compromiso. Y ahí es donde hay que trabajar mucho sobre la planificación de la comunicación, el diálogo con la gente y buscar la información que necesitamos para saber qué es lo que le está pasando a nuestro personal o a nuestro grupo, a nuestro equipo de trabajo, ¿no? Tenemos que pensar también que los equipos de trabajo no son siempre los mismos. Si se va uno, ya el grupo no es el mismo, y si se incorpora uno nuevo, ya no es el mismo grupo. Es un error muy grosero que lo he visto incluso en la docencia, decir los estudiantes, son todos iguales. No, se va uno y viene otro, ya no es el mismo grupo. No es el mismo grupo. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque si no se cae en una subestimación del equipo de trabajo y de las personas. Bueno, hasta aquí era un poco lo que quería compartir con todos ustedes. Espero sea útil esto. Sí, Manuel, cómo no. A mí me parece súper interesante y me parece que, bueno, también da para, bueno, para otras oportunidades, otras charlas por ahí, otros open, poder por ahí profundizar alguno de estos temas, ¿no? Mm. Eh, si te parece, y si, bueno, obviamente veremos la respuesta de las chicas y de los chicos que han participado y que quieran escribirnos o que quieren mandar un mail a la facultad o lo que fuere. Bien. Si les parece, voy a compartir simplemente un par de ejemplos para ya ir cerrando nuestra charla de hoy. Voy a compartir un par de ejemplos que vi. Sí, gracias, Manuel. Sí. Bárbaro. Y ver un poquito, ahí esperen que comparto optimizando el video, a ver si se puede escuchar bien. Un ejemplo, por ejemplo, de Natura, que es una empresa de afuera, brasilera. No sé si ahí se está viendo bien. Sí. Sí. Tener el poder de llegar a los demás. Sentir que escuchas y te escuchan, y que esa interacción logre movernos hacia una misma dirección. Eso es algo mágico. Es una fuerza que nos alinea, agrupa, motiva. Eso es comunicación. Y tú eres parte de una empresa que valora estar interconectada, interrelacionada, comunicada. Bienvenidos a la nueva comunicación interna, Natura. Una línea abierta que promoverá espacios y mejores formas de comunicarnos. Fortalecerá la unidad e identificación entre nosotros y logrará que seamos portavoces de nuestra cultura corporativa. Todos podemos conectarnos. Administrativos, operaciones y gerentes de relacionamiento. A través del mailing, newsletter, revista interna, intranet y smartphone. Ahora estamos conectados, te escuchamos y nos dejamos escuchar. Comunicación interna, Natura. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Que me parece que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De cómo nos comunicamos, cómo estar intercomunicados, interrelacionados, y me parece interesante también verlo porque, bueno, Natura tiene una fuerza de ventas muy especial, o sea, no son negocios que están en el barrio o a la calle, no sé si hay alguno, pero son negocios que están basados en la fuerza de venta, en sus revendedoras y revendedores, la mayoría mujeres, como aquí lo representaba, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser esa comunicación constante también? Y un video, y les decía, newsletters, apps, etcétera, y que quedar bien en claro, ¿no?
me parece que es un ejemplo interesante, porque a veces esos colaboradores son únicos, como en este caso, porque no tenemos un punto de venta, no tenemos un supermercado, un almacén, ¿entendés?, para ir a comprar estos productos, sino tenemos esa fuerza de las revendedoras, ¿no? Por eso, por eso me lo traigo y me parece interesante. Y por el otro lado, perdón, salgo de acá, compartir otro video, esperen que quiero salir de esta pantalla, ahí está. Perdón, ahora voy a otra vez. Comparto. Ahí estamos. Seguir potenciando nuestra cultura colaborativa, el COVID-19 redobló nuestro desafío. La comunicación se convirtió en una herramienta fundamental para darle respuesta a un contexto incierto y para mantenernos cerca, aún a la distancia. Como equipo tuvimos que actuar con máxima agilidad y, fieles a nuestro espíritu emprendedor y a nuestra capacidad de estar en beta continuo, pudimos hacerlo. A través de posteos periódicos, grupos y comunidades específicas, convertimos nuestra plataforma de comunicación interna en una arena de diálogo e interacción permanente. Y además, potenciamos el uso de bots para informar con precisión, de manera segmentada y en tiempo real. La voz de nuestros líderes también fue clave. A través de ellos y de una sólida red de embajadores, logramos reforzar nuestra cultura y ejecutar con excelencia las necesidades de nuestro negocio. En ese camino, medir el pulso fue un compromiso permanente. La coyuntura nos demandaba entender cómo estaban nuestros equipos en todo momento, para seguir siendo empáticos y efectivos en la ejecución de nuestro plan y seguir trabajando codo a codo, para seguir desafiando y evolucionando nuestra comunicación. Nos propusimos pasar de la información a la interacción y la experiencia, potenciar el entusiasmo y las ganas de divertirnos dando el máximo que nos caracterizan. Creamos nuevas formas de conexión, de entretenimiento, de cuidado. La comunicación se convirtió en una oportunidad para generar engagement y demostrar nuestro ADN Meli. Una vez más, pusimos a las personas en el centro. Y así, en medio de una realidad difícil, sus historias nos inspiraron para seguir reforzando nuestro propósito. Por eso, también durante la pandemia fuimos capaces de seguir co-creando uno de los mejores lugares para trabajar del mundo y de lograr resultados extraordinarios. Fuimos capaces incluso de inspirar a otros, de mirar hacia adelante, de dar certezas y claridad en una coyuntura cambiante, de hacer que nuestros equipos supieran cómo nos estábamos preparando para la nueva normalidad, acompañando a quienes ya estaban viviendo el regreso a las oficinas con la misma calidez y alegría de siempre. La pandemia fue un desafío y la comunicación una herramienta fundamental para transitarla. Gracias a ella logramos asegurar la continuidad de nuestras operaciones en tiempo récord, conectarnos, generar engagement y mantener motivados a nuestros equipos, crecer y alcanzar resultados extraordinarios que impactan en la sociedad y que nos llenan de orgullo. Y así seguiremos. Queremos ser faro y ejemplo para el mundo del trabajo que se viene. Seguir acercando el futuro para brindar más y mejores oportunidades. Bien. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no es cierto? Que hasta tuvieron que cambiar, o sea, tuvieron esa excelente decisión, me pareció que la empresa tuvo que cambiar la identidad corporativa que hablábamos hoy, ¿no? Altamente motivacional, y pusieron el codo a codo, ¿no? Pusieron ese nuevo isólogo, que ya no era más la fuercita del bracito, sino que era trabajando codo a codo, y cómo a partir de la identidad visual nueva empezaron a bajar todas las comunicaciones motivacionales para todos los equipos, muchos equipos, y ha crecido muchísimo, ¿no? Mercado Libre y Mercado Pago. Así que bueno, como estos ejemplos podemos tener muchísimos, pero bueno, ya estamos sobre la hora de
de cierre del Open. A mí me queda agradecerte, Manuel, por tus palabras y por toda tu experiencia, ¿no?, en las compañías, y agradecerle a la Universidad de Palermo por este espacio. ¿Tenés el micrófono apagado, Manuel? No sé Perdón, sí. Digo que muchas gracias a ustedes también, y bueno, para mí es una linda oportunidad de poder transmitir las vivencias y los conocimientos que uno puede llegar a tener. Bueno, gracias, Entonces, Manuel. Entonces, gracias. hasta la próxima. Un beso. Un beso, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, cualquier cosa Nos vemos. tienen nuestros mails. Así que un beso a todos y muchas gracias por escucharnos.